Tengo que bajar y ayudarlos. Oh, ¿así que quieres bajar? Mientras tanto. Así que tú eres el cazador de los aretes Hanazuga. Hoy a quién tenemos aquí, una joven demonio. Me preguntó cómo el señor Muzan permitió que anduvieras con los cazadores, volviendo contigo. Douma tocaría con su mano uno de los aretes de Tanjiro. Me preguntó cuál será la razón de la que el señor Muzan quiere tu muerte. Sería bueno que dijeras algo, pero ya alargue esto demasiado, no quiero otro regaño. Don Ta. El señor Nikamoto. ¿Te refieres al pilar? Pues, luego de casi decapitarme paso de largo atravesando una pared y cayendo a las afueras, sus pulmones sin dudas ya no daban para más. Aunque si te sirve de consuelo, tardé algo más de lo normal en regenerar mi cuello, sin duda se esforzó. En ese mismo instante, Sekido escucharía como un cuervo estaba justo arriba. Los tres demonios que enfermaban la cuarta luna mirarían hacia arriba, mientras que por otro lado Douma ya estaba observando en otra dirección. ¡Qué agradable sorpresa! Mitsuri Kanroji llegaría por el hueco que había causado Tokito al salir disparado, cortándole la cabeza a tres de los cuatro demonios que se encontraban ahí. Vaya qué curiosa katana es esa. Douma había desviado el corte con uno de sus abanicos, solo para tomarlo por sorpresa, como es que Mitsuri agarraría a Tanjiro y Nezuko saltando hacia el exterior. Espero haber llegado a tiempo. Tanjiro, Nezuko se encuentran bien, ¿en dónde están los? Una onda de aire haría que Mitsuri apartara por poco a ambos hermanos, y el impacto que recibiría de lleno haría hundirla en el suelo. Mujer, insensata, ¿cómo te atreves a cortarnos el cuello? El polvo se disiparía y Mitsuri estaría en guardia mientras observaba hacia arriba. Delante, Karaku, Seriko y Aizetsu se encontraban listos para matarla. Tengo que ayudar a la señorita Kanroji, tengo que agarrar mi katana. Nezuko de igual manera comenzaría a regenerarse mientras Tanjiro comenzaba a respirar con normalidad. Solo para ver cómo arriba de ellos Uroji caiga mientras Genya lo sujetaba. ¿Con qué ahí estabas? Genya. Tanjiro. Cortándole la lengua con la katana que traía consigo, mientras ya había devorado un pedazo de carne de Uroji. Juntándose los tres para asistir a Kitsuri, hasta que, nuevamente la voz de Douma se ganaría la atención de todos los presentes. Ustedes ensárguense de los cazadores y la chica demonio, déjenme a la pilar. Mientras tanto, del otro lado de la finca, Miyamoto escucharía y sentiría como un cuervo trataba de que vuelva en sí, tratándose el de Kanroji, mientras que su cuervo le picaba las manos. Hasta que, abriría los ojos y escupiría sangre, sonándose la nariz para destaparla. ¡Qué estúpido fui! Miyamoto pondría su palma en su pecho mientras respiraba profundamente, por dentro se encontraba. No importa, ahora solo quiero cortar. Instintivamente las células de Muzan dentro de Douma reaccionarían, causando que el demonio volteara. Vaya, creí que estaba muerto. Mientras cubría con ambos abanicos su cuello, esta vez, estuviste muy cerca. Mitsuri ya se encontraba con varios cortes. Si sigues así lo vas a lograr, solo esfuérzate un poco más. Mientras tanto Gyoko sería finalmente derrotado y asesinado por un Tokito que había despertado su marca y recuperado su memoria.
Rápido, hay que llevarle esta katana a Tanjiro. Mientras que el mencionado se encontraba enfrentándose a Uroji y Sekido, mientras que Karakuya y Zetsu se estaban enfrentando a Genya y Nezuko respectivamente. Malditos, Uroji, tenemos que... Uroji, viendo las intenciones que planeaba Sekido, trataría de alejarse elevándose, pero siendo sujetado y comenzar a ser absorbido. Tanjiro, desconcertado, trataría de atacarlo, pero Sekido saldría disparado en dirección de Aizetsu y Karaku, embistiendo a Genya que se encontraba en su camino. No, por favor. En ese instante ninguno entendía lo que pasaba, hasta que, tanto Nezuko como Genya vieron como Sekido comenzaba a cambiar su aspecto. Vaya, hasta que apareció. Mitsuri esquivaría apenas un ataque, observando cómo se trataba de una gigantesca rama, buscando con su mirada a Tanjiro, Nezuko y Genya, pero la zona estaba cubierta por la técnica del demonio. Zohakuten había aparecido. Mientras tanto, Tanjiro abriría los ojos notando que encima de él, se encontraba Nezuko regenerándose las piernas. ¿Otro demonio? Nezuko, ¿estás bien? Tenemos que ayudar a Genya y la señorita Kanroji. Es cierto, Nezuko, encárgate de encontrar a Genya, iré a buscar al quinto demonio. De esta manera Tanjiro y Nezuko se dividirían. Malvados cazadores, los odió, señor Douma, permítame acabar con esa mujer. De repente los tres sentirían la presencia de Miyamoto. Sin perder tiempo, Mitsuri se lanzaría contra Zohakuten, mientras Douma activaría su técnica de sangre demoníaca, parte de su cabeza sería cortada. Aún no veo claramente, pero no tengo intenciones de que vivas un poco más. Esto cuesta regenerar, por lo visto no tienes intenciones de charlar, técnica de sangre demoníaca. Lotos de escarcha, dragones de Bodhisattva, madera, respiración de la luz, respiración del amor, sexta postura. Brisa de amor, patitas de gato, rayo síncrono. Los dragones de madera serían cortados consecutivamente por la postura de Mitsuri, mientras que Miyamoto, rompiendo a barrera del sonido, destruiría por completo el Bodhisattva de Douma. Sorprendiendo de inmediato a la segunda luna, técnica de sangre, niños de cristal. Miyamoto comenzaba a ver con claridad y lo primero que hizo fue fijar sus ojos en Douma, como si fuera una orden dicho por cada pequeña parte del demonio. Ese gesto causó que los recuerdos de Mutan le mostrarán a un cazador que él jamás vio. Douma explotaría su arte de sangre. Jardín colgante seco, los otros tres clones de hielo usarían, princesas de la ventisca, nube helada y carambanos de invierno, directamente hacia Miyamoto, congelando la mitad de la calle en la que estaban. Nunca intenté enfrentarme. Primera postura. Flash, un corte que destruiría a las princesas de hielo junto a un clon de Douma. En un duelo de sangre conclusivo. Octava postura. Luz negra, dos clones serían cortados, mientras que Miyamoto ya tenía con firmeza en una de sus manos al último clon de hielo, destruyéndolo de un simple apretón. Este cazador, tal vez sea más fuerte que el señor Kokushibo. Mientras tanto, tercera postura. Lluvia de gatitos amables. Maldita cazadora, Zohakuten esquivaría una escopeta de Genya, que estaba junto a Nezuko. Maldición, el señor Douma sigue lidiando con el otro pilar, lo mejor sería acabar con ese par y guiar a la pilar hacia el otro lado para juntar a ambos pilares. Mueran villanos. Nezuko y Genya tomarían distancia mientras esquivaban el dragón de madera. En el cuerpo de Mitsuri aparecería su marca de cazador. Segunda postura. Angustia inducida por el amor. No creas que me olvidé de ti, zorra. Cambiando de escenario, Tanjiro había dado con la ubicación del pequeño. Es enano. Hantengu comenzaría a correr en dirección contraria. No dudes, danza del dios del fuego, brillo de gracia. Lo corte, justo en ese instante, la katana se detendría a mitad de camino de decapitarlo. Su cuello es muy duro, tengo que cortarle el cuello. Suéltame. Se volvió gigante. Me lastimas. Urami daría un poderoso grito aturdiendo a Tanjiro, para posteriormente tratar de aplastarle la cabeza, esquivando y cortando uno de los brazos. No te dejaré escapar. Mientras tanto, Tokito se encontraba corriendo en dirección donde se estaba dando el enfrentamiento en contra de las dos lunas, con la katana que había encontrado Tanjiro. Devuélveme eso, maldición, aún no termino de pulirla. Lotos de escarcha Bodhisattva. En ese instante, Douma notaría algo, en la punta de la cabeza de Bodhisattva, ya se comenzaba a reflejar la luz del sol. Señor Miyamoto, Tokito.
Douma usaría a las princesas Eiras y junto a su Bodhisattva expulsarían ráfaga de invierno. Miyamoto tomaría la decisión de agarrar a Tokito junto a los otros 3 herreros que lo estaban siguiendo y usar su propio cuerpo para cubrirlos. Esto no se ve nada bien para mí, y Shohakuten sigue lidiando con ese pilar. ¿Será que Lyoko ya fue derrotado, y el sol comienza a salir? Razonablemente la mejor opción que tengo sería ir por Hantengu y huir. Vaya, en verdad me quedé sin otra opción. Técnica de sangre, niños de cristal, por favor, háganme el favor de entretener al cazador en lo que busco a Hantengu. Del otro lado la venustista Atena dejaba ver a Miyamoto como es que Douma se iba detrás de su Bodhisattva, tomando la takana de Tokito y lanzando a los 4 a una mayor distancia, mientras él se dispondría a adentrarse directamente, siendo recibido por los clones de Douma. Ya me cansé de ustedes. Shohakuten continuaba manteniendo a raya a Mitsuri, que ya comenzaba a cansarse, pero con el reflejo del Bodhisattva directamente en la cara se daría cuenta de que ya comenzaba a salir el sol. Genya y Nezuko también se prestarían de esto. Vamos Tanjiro, encuentra a ese quito demonio. Yendo con el mencionado entre la espesura del bosque notaría que por las colinas comenzaba a iluminarse. Nezuko, momento en donde se distraería y sería sujetado por la cara, decidido usaría Vals para liberarse, cortando ambos brazos de Urami. Cobarde, no me lastimes. Vas a morir. Maldita sea, mi regeneración es lenta, Shohakuten consume demasiado poder. En ese instante Tanjiro, concentración total. Aunque Uroji usaría sus brazos para cubrir su cuello, sería decapitado. Lo logré. Tanjiro escucharía a los dragones de madera volteando y ver cómo poco a poco el cielo comenzaba a iluminarse. Mejor me apresuró a un Q, en ese instante, el hombro de Tanjiro sería atravesado por un pico helado. Y detrás de él, los pasos de un Uroji decapitado comenzarían a acercarse lentamente. Mientras que con Nezuko, esta ya se había puesto nerviosa por la ausencia de Tanjiro, tomando la decisión de correr directamente al bosque. Mitsuri y Shohakuten lo notarían y trataría de evitar que se aleje. Justo en ese momento, Genya apartaría a Nezuko perdiendo un brazo en el proceso. Kanroji, desesperada por la situación, trataría de auxiliar a ambos, pero esa pequeña distracción sería aprovechada por Shohakuten, la cual, acompañado de un grito, otro dragón de madera la empresaria directamente, mandándola a volar atravesando una ventana de la finca y quedando fuera de combate. Genya lograría regenerar su brazo y justo en ese instante perdería su poder. Alzando la mirada como era el próximo objetivo del demonio, justo antes de que Shohakuten haga sonar uno de sus tambores, llegaría Miyamoto para cortarles las extremidades. Genya, llévaselo a Tanjiro, arrojándole la katana, saliendo del trance y corriendo siguiendo a Nezuko. Volviendo con Tanjiro, se encontraba blandiendo con la única mano que podía. Dentro del corazón de Uroji, Hantengu estaría aliviado por la situación. Los árboles lentamente comenzaban a iluminarse, la luz del sol pasando entre ellos. Con un grito, Tanjiro empujaría en contra del suelo al demonio decapitado, apoyándose de la luz que a duras penas entraba entre los árboles, para contenerlo el tiempo suficiente para que se consuma por el poco sol, siendo cortado por la espalda por un abanico de Douma y mandado a volar por Uroji. Llegué a tiempo, tenemos que irnos, ¿eh? Ustedes no se irán a ninguna parte. Niño, en esta noche solo pude matar a un herrero. La mitad decidida de Tanjiro molestaría de sobremanera a Douma, hasta que daría un abanico hacia un lado de él. Empezaré contigo, mocosa. Nezuko sujetaría el brazo de Douma y utilizando su arte de sangre. Quedando al demonio a la distancia, Genya le gritaría a Tanjiro mientras le lanzaba la katana, la cual se clavaría en un árbol, rápidamente siendo tomada por Tanjiro, respirando profundamente. Concéntrate. Saliendo disparado con todo lo que tenía en dirección a la cuarta luna. Concéntrate, danza del dios del fuego, halo solar del dragón. En ese instante, Tanjiro accedería por primera al mundo transparente, viendo la ubicación del cuerpo original, mientras que Douma aplastaría ambos brazos de Nezuko, para posteriormente lanzarla hacia donde el sol ya estaba cubriendo, comenzando a quemarla. Tanjiro notaría esto, dando un fuerte grito mientras atravesaba el cuerpo de Uroji y cortaba el cuello de Hantengu.
Notando como Nezuko se comenzaba a quemar mientras que Douma le daría un último vistazo para empezar a correr en dirección contraria, rápidamente Genya trataría de usar su cuerpo para cubrirla de igual manera Tanjiro haría lo mismo, mientras le pedía que se encoja, pero contrario a eso, Nezuko empujaría a ambos en dirección hacia donde fue Douma. Tanjiro con lágrimas en los ojos entendería, observando cómo a luz del sol comenzaba a quemar a su hermana. Con rabia, Tanjiro saldría corriendo detrás de Douma, detrás de él, Genya colapsaría por el sobreesfuerzo. Vamos, solo aguanta un poco más. Mientras que con Sohakuten, varios dragones de madera ya se encontraban cortados y al fin Miyamoto miraba como el demonio comenzaba a desintegrarse, el sol aún no llegaba a esa zona, aún así. Oigan ustedes, vayan a ver el estado de Mitsuri. Miyamoto saldría corriendo directamente al bosque, como la luz del sol en esa zona ya había llegado, delante de él, algo que no podía creer. Con Tanjiro, se encontraba corriendo hacia la profundidad del bosque, hasta que su cuerpo ya no sería capaz de moverse. Con lágrimas en sus ojos, creyendo que fue todo en vano, su hermana, decidió por él y aún así no fue capaz de cumplir su parte. El sol lentamente comenzaba a llegar a la zona, hasta que comenzaría a escuchar sonido de pasos, volteando se trataba de Miyamoto cargando a Genya y Nezuko la cual bajaría del espadachín, para dirigirse hacia Tanjiro. Nezuko, estás. Tanjiro la abrazaría, mientras observaba a Miyamoto que traía a Genya. El cual caminaría hacia ambos y abrazaría a ambos hermanos. Lamentó haberle dejado todo el trabajo a ustedes. En otro sitio. Hantengu, tu muerte no fue en vano, buen trabajo, al fin, después de generar más despreciables de mi especie, un demonio que es capaz de andar bajo el sol, tengo que absorberla. Después de tanto tiempo, el poder caminar bajo la luz del sol, está cada vez más cerca. Volviendo con el grupo, el sol había salido por completo, los herreros tenían tanto a Tokito como a Kanroji ambos inconsciente, por otro lado Miyamoto venía cargando a Tanjiro y Genya que de igual manera estaban inconsciente y a Nezuko que estaba dormida. Señor Miyamoto, los pilares se encuentra bien, ¿qué hay de los cazadores? Agotados, tráiganme la caja de Nezuko y agua. Habían pasado las horas y los primeros en despertar serían ambos pilares, mientras Miyamoto se encontraba sentado a un lado. ¿Cómo se sienten, oh Musashi? Hola Tokito. Señor Miyamoto, Mitsuri se arrojaría para abrazar a Musashi el cual simplemente contestaría el abrazo con unas palmadas en la espalda. Entonces lo lograste. No, ellos lo lograron. Aún así, de no haber aparecido en el momento justo, probablemente habría muerto. De igual manera, me cubrió de la venustista y a los otros herreros, priorizaste cubrirnos en lugar de ir directamente en contra del demonio. Sin mencionar que retuvimos lo suficiente a ambas lunas en el lugar para evitar más bajas. Miyamoto, cumpliste tu deber. Mientras eso pasaba Genya comenzaría a despertar, mirando como Tokito y Kanroji se despedían de Musashi. Me alegro que hayas despertado Genya. Una hora después, Tanjiro había despertado mientras iba llevado en una carrera junto a la caja de Nezuko despidiéndose de los herreros solo para al cruzar la entrada a la villa de los herreros, todos se despedirían del cazador, hasta que alguien movería un poco la carreta para llamar su atención. Hasta que despertarte joven Tanjiro. Señor Miyamoto. Supongo que ya sabes que todos están a salvo, buen trabajo Kamado. De esa manera, el cuervo de Miyamoto bajaría hasta colocarse en su hombro. Bien será mejor que nosotros también nos marchemos.